Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Reiniciamos este ciclo de Radio Invita que empezamos hace 2 años y después lo paró la pandemia. Pero ahora, bueno, lo estamos haciendo con otro enfoque. Queremos darle en este momento la palabra a los jóvenes. Queremos hablar después del enfoque y la mirada de ellos de lo que significó el terrorismo de Estado. Con Mariana, que mañana conocen todos, no la tengo que presentar. Pero bueno, para alguno que otro que lo sepa, Mariana Schubert es de la FIP, del Grupo de Investigación de Discurso de los Derechos Humanos y Medios, y ha sido siempre la gran impulsora acá en la Fundación de este ciclo de Radio Invita a Pensar. Radio Invita a Pensar porque queremos reflexionar sobre estos temas, queremos tener la opinión de ustedes, queremos tener las reflexiones, queremos tener las críticas también de ustedes. Tenemos unos papelitos que cuando quieran vienen a buscar y bolígrafos para que anoten preguntas, opiniones, críticas, lo que quieran, nos lo planteen y lo que no quieran plantear, pero quieren que esté, lo vamos a poner después ahí y que quede la postura de cada uno puesta en las próximas charlas y para que hagamos un balance en sentido. Bueno, vamos. ¿Perdón? Sí. Tienes razón. La tienen como atrás para que ahí se comparte un video. ¿Y vos estás repartiendo bolígrafos y papelitos? Gracias, Ivonne. Bueno, y quería hacer esto de estas mesas de reflexión con cortometrajes hechos por jóvenes y también para que el cine sirva como herramienta para vehiculizar y para visibilizar, para vehiculizar esta transmisión de la memoria. Memoria que queremos que se ponga en la mesa de discusión en este momento, ni que hablar con la ley de prisión domiciliaria que está ahí atrás de la puerta esperando a esperemos no ser votada, y manteniendo siempre la teoría de los dos demonios, ¿no? Por eso es importante también la mirada desde los jóvenes, el enfoque de los jóvenes. Bueno, el paso a Mariana, que presente a la terrible película que vamos a ver que dura 15 minutos, pero es real, es un dibujo animado, pero es real. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar acá y a Diana y a la Fundación de Benedetti por el espacio. Y bueno, la película que vamos a ver hoy es una de 3 que elegimos, que son cortas porque el objetivo es la conversación, no que son como un disparador para la conversación. Son todas hechas por personas de la generación que vivió la dictadura como jóvenes o nacieron después de la dictadura, que es algo que está trabajando Francesca también después, en otro de los foros. Perdón, sí. Cambiamos por la marcha, en vez de 9 va a ser el 14, el segundo foro que ahí Francesca Caserio va a hablar también de esa perspectiva, ¿no? Del cine hecho con mirada de quienes lo experimentaron la dictadura de niños adolescentes. Y bueno, la idea es que vamos a tratar distintos temas. El primero es qué es el terrorismo de Estado, ¿no? Como desempacar un poco este concepto que hablamos y lo usamos todo el tiempo, pero bueno, ¿qué quiere decir en la vida cotidiana? ¿Qué significa?
para la gente, cómo lo interpretan, qué sentido tiene, ¿no? Y esta idea, como decía Diana, tiene por detrás ciertos actores que se asumen, que participan, ¿no? Por un lado está el Estado, está nombrado, y por otro lado está la víctima, que es la población civil que recibe los efectos de las acciones de agentes del Estado o del Estado, ¿no? Que genera este terror. Y bueno, ¿qué es el terror? ¿Qué es el tipo de cosas que produce terror? ¿Quiénes eran los agentes que producían este terror? ¿Cómo se forma alguien? ¿No? ¿De qué manera está pensado ese terror? No fue algo que es inusual o que casual, ¿verdad? Fue algo sistemático que ocurrió en varios países. Justamente este primer corto no es de Uruguay, es chileno, porque no pudimos encontrar, después quiero hablar un poco más de eso, que es lo que ella trabaja también en su investigación, que es la representación de la perspectiva de los militares, ¿verdad? O de agentes del Estado, ¿no? Con esa perspectiva no tenemos películas hechas en Uruguay todavía. Entonces, eso es un dato, ¿no? Que se representa, que está representado y que no todavía. ¿Por qué no hay películas uruguayas todavía en ese tema? Es una de las cosas para seguir pensando. Y esta película, como les decía, es de Chile y representa la historia de una persona que trabajaba por la parte del aparato de seguridad de la DINA, de la Dirección de Inteligencia de Chile. Era una mujer represora, ella también, algo que estaba un poco invisibilizado, todavía no hemos hablado, tenemos identificado con nombre y apellido, ¿verdad? Muchos casos ejemplares de personas que eran torturadoras, ¿no? Estos demonios están nombrados, pero también existían mujeres que participaban de este tipo de trabajo, ¿no? Y al igual que fueron invisibilizadas las historias de mujeres víctimas del terrorismo de Estado, también todavía no se ha hablado, no es un tema que queda por detrás el papel de las mujeres en generar este terror, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, pensar en esto, qué es lo que produce terror, quiénes son estos monstruos o los demonios, cómo se forman estos demonios, ¿no? De dónde surgen, es algo que viene de la nada o hay una organización, una socialización en particular, qué tipo de instituciones o burocracias, en qué formas prácticas estaban insertas, ¿no? Qué tipo de vida cotidiana tenían, cómo se producía esa actividad sistemática de generar lo que nombramos como terrorismo, ¿no? Y este corto fue hecho en el año 2021, es reciente. El director se llama Hugo Covarrubias, que nació en 1977, es joven, se dedica a la animación. Algo interesante también de esta película es que es animación, stop motion, y que realmente no hay mucha animación sobre temáticas de este tipo, ¿no? de representar el terrorismo, esta perspectiva. En Chile sí ha habido antecedentes, no sé si vieron Historia de un oso, ganó el Oscar hace 2 años, y es narrada desde la perspectiva más de una persona que sufrió el terrorismo, pero a través de una alegoría de una familia de osos. Y es también producida por nieto de estas personas que narran su historia de familia. Y bueno, Hugo Covarrubias se dedica al stop motion y decidió trabajar sobre este tema porque quería representar un poco de historias que no eran conocidas, que están invisibilizadas todavía, ¿no? Sobre Chile, como historias oscuras, ¿no? Casos menos, personajes menos oficiales, menos conocidos. Todos conocen, pero hay mucha gente que conoce a Ingrid Holder, que no sé si ustedes lo conocen, pero es una procuradora que ha tenido un trabajo de prensa hace unos años porque hicieron una investigación periodística de una periodista chilena, Guzmán, que
es una mujer, no una periodista. Patricia Guzmán es no, ella es Nancy Guzmán. Es una periodista que investigó el caso de Ingrid Oldrock, que la entrevistó y era para hacer un documental, pero no quiso hacer nada, pero igual con esas entrevistas, investigación, escribió su historia. Y es un caso que parece de película realmente, porque es una mujer que bueno, fue formada en la escuela de carabineros, también trabajó, llegó a los rangos más altos, fue capitana de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, la DINA, era la mano derecha de Manuel Contreras, que fue el que empezó con el Plan Cóndor, ¿no? El que era el de la Servicio de Investigación. También fue instructora en la Escuela Femenina de la DINA, o sea, una escuela para mujeres donde 70 mujeres se formaron en tareas represivas y técnicas usadas en la dictadura. Participó en distintas brigadas y en el caso que aparece en la película, ¿no? Habla de un centro de reclusión que se llamaba Venda Sexo. Y bueno, participó además en tareas de espionaje, secuestros, torturas, fue parte de operaciones del Plan Cóndor, también del Gazarín, o sea, estaba involucrada en todo esto. Participó en el entrenamiento de la CIA que se hizo en Chile también. O sea, estaba en todos los niveles y estaba bien, era parte de la estructura, ¿no? Pero nunca fue interrogada judicialmente, nunca fue presa, murió sin que hubiera sido denunciada por un crimen tampoco. Lo que sí hubo un intento de asesinato en 1981 por parte del MIR, que después ella decía que era el MIR, que eran los de la DINA, que se la querían sacar encima, no se sabe muy bien, pero ahí la tratan de matar, pero ella sobrevive a ese momento. Sus padres, bueno, no es como se llama el corto, el nombre de la película es Bestia, y bueno, vamos a pensar en si esta es la mejor manera de representar estas historias que efecto tienen, cómo se puede entender y hablar de esto de una manera que pueda permitirnos entenderlo, ¿no? ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo puede alguien llegar a ser racismo? ¿Cómo se genera este horror, esta situación que alguien pueda tener como trabajo? Formación, hacer ese tipo de cosas. Entonces, tratar de entender no quiere decir que no acepte o le parezca que sea moralmente correcto, pero entender cómo ocurre, no cómo opera. Igual que el caso de Eichmann, ¿no? De la banalidad del mar, como hay alguien cuyo trabajo es documentar cuántos trenes, cuántas personas van en el campo de concentración. Bueno, también en este tipo de situaciones ocurrieron cosas parecidas, que había toda una burocracia de un sistema de gente que se formaba y cuyo trabajo y la vida cotidiana era eso. Y esta película lo que trata de mostrar es un poco, bueno, desde la perspectiva de Ingrid Oldrock, que fue ese terrorismo. Y como les dije, es una película de animación, entonces podemos pensar después qué beneficios, qué problemas puede tener haber elegido hacerla de esta manera, ¿no? Con este medio, en vez de hacerlo documental o hacerlo de ficción. Y también otro dato interesante es que la mayoría de las mujeres que Oldrock entrenó en esa escuela de la DINA todavía están vivas y muchas de ellas, la mayoría no fueron procesadas. Hay una que es muy famosa, Irene Rivas, que estaba en Australia y extraditada. Pero bueno, la idea es que veamos la película, pensar un poco qué efecto producen ustedes, la manera que está contada la historia, qué les parece, cómo se representa el terrorismo de Estado, si permite entender un poco más, bueno, qué quiere decir esto, quiénes son los perpetradores y cómo se describe esta perspectiva.
que podemos aprender de esto. ¿Será? Vamos a ver si lo podemos ver. A ver. El terrorismo de Estado, del pasado reciente, un poco después involucrada en proyectos, también invitada por Mariana, en proyectos que estuvimos trabajando. Interesada también por el cine, bueno, me empecé a cuestionar un poco qué pasaba con la representación de ese pasado reciente en el cine, ¿no? Creo que pensar en el cine como un medio, en un contexto donde la imagen tiene como un papel bastante preponderante, donde también las nuevas generaciones estamos pensando como, bueno, en cómo este pasado llega a los jóvenes. Es una realidad que el cine es un medio, el cine y el lenguaje audiovisual en sí, mucho más impactante para los jóvenes que quizás otro tipo de discursos que, bueno, también son importantes. Yo, además de ser licenciada en comunicación, soy docente de literatura, entonces, bueno, también reivindico la literatura y el texto, pero bueno, la realidad es que a veces una película, ¿no? Puede llegar mucho más. Y también me interesaba entonces ver, además del cine, el tema del cine de ficción, precisamente. Porque, bueno, cuando empecé un poco a meterme en el tema, me di cuenta que había bastante producción documental, ¿no? que el documental era como una de las modalidades más legitimadas para hablar de estos temas, y que en el caso uruguayo particularmente había muy poco cine de ficción hecho sobre el pasado reciente, que recién en 2007 es, bueno, el primer film de ficción que trata el tema, que es Matar a Todos, de Steven Schroeder. Y bueno, también me pregunté un poquito eso, ¿no? ¿Por qué demoró tanto el cine de ficción en hablar sobre estos temas cuando en otros países, como en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, hay producción de ficción, desde incluso en el propio contexto del terrorismo de Estado se estaba produciendo ficción a favor y en contra del rey. Bueno, hay toda una cuestión también que tiene que ver con la industria cinematográfica en Uruguay que condiciona también esta situación. Entonces dije, bueno, voy a meterme a trabajar con eso. Y ahí también lo que empecé a darme cuenta era que había de todos los actores sociales de ese pasado a representar, había como un gran hueco que tenía que ver con la figura de los militares, ¿no? y de los perpetradores en el terrorismo de Estado, que en general se había visibilizado la mirada de los testimonios de las víctimas, que se había visibilizado también un discurso centrado en esas perspectivas, pero que la perspectiva de los perpetradores y de los militares no había sido abordada. Y como decía Mariana, ¿no? Eso no implica legitimar sus acciones ni mostrarnos a favor, ¿no? de esa posición, pero sí empezar a entender, bueno, por qué eso seguía estando como en un vacío. Estudiando, ¿no? esa representación en las películas de ficción en Uruguay, que también vale señalar que en documental tampoco hay muchos documentales que hayan podido acceder al testimonio, ¿no? Creo que, si no me equivoco, el caso del documental de Mario Handler, no me acuerdo el nombre, se me borró, de Cecilia Mario que vuelva, ahí va, que hay una entrevista, pero después en general a Gilberto Vázquez, se me borraron los nombres, pero bueno, creo que y en el caso del Círculo también de Charlo, que aparece, que también es interesante, el testimonio de un miembro, ¿no? militar que desertó, ¿no? y que fue un poco el vínculo que estableció con Henry Hengler,
no me sale el nombre, que bueno, que conversan ahí en ese documental y que bueno, también está buena esa perspectiva. Entonces, viendo un poco también esa representación, hay como un foco importante en pensar de qué modo el cine ha representado a estas figuras, el cine de ficción, y pensar en esta categoría que decía Mariana de la representación como monstruos, ¿no? O como demonios, donde la figura de los perpetradores encierran, ¿sí? Esa imagen de la otredad, ¿no? De esa atrocidad que se pueda haber realizado, ¿sí? Pero que eso también invisibiliza otro tipo de acciones y otro tipo de responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, esa imagen del torturador sádico, ¿no? Del torturador demonizado, no permite pensar que, bueno, que también hubo un montón de personas, que era una práctica sistemática que se realizaba, que había gente que iba a cumplir esa tarea y ese rol, y que después salía de su casa, ¿no? Salía, perdón, de su trabajo, iba a su casa, tenía una mujer, tenía hijos, era un vecino, o sea, era funcional a una vida común, ¿no? No era un monstruo en realidad. Entonces también lo que decía Mariana, bueno, pensar qué implica, qué consecuencias, ¿no? También puede tener para la obra, ¿no? Hoy también como comentaban, nos estamos cuestionando, como jóvenes nos estamos cuestionando nuevamente el pasado. Hay un relato que se vuelve a instalar, ¿no? La teoría de los dos demonios, que se vuelve a instalar desde el Estado, porque imagino que todos están al tanto, pero la Secretaría de los Derechos Humanos de la Comisión, ¿no? En el Parlamento sostuvo y defendió esa teoría. Bueno, el proyecto de ley, ¿no? Para la prisión domiciliaria, o sea, aparecen nuevamente temas y debates y polémicas que uno creería, ¿no? O pensaba que en apariencia, bueno, ya estaban saldadas, ¿no? Esas discusiones, que no teníamos que seguir dando esos debates, y bueno, no, los tenemos que seguir dando, y bueno, y quizás también en esa situación tenemos que repensarnos, bueno, ¿por qué tenemos que seguir dando esos debates? ¿Qué es lo que de alguna manera no hemos podido todavía generar como sociedad en esa transmisión de ese pasado? Y bueno, y en parte qué es lo que tiene que ver con esa representación. Básicamente, como resumen de mi trabajo de grado, lo que concluí es que evidentemente la representación de la figura de los militares estaba relegada como a dos grandes categorías. Una categoría que tenía que ver con que los militares eran parte del ambiente, eran parte del entorno, no eran personajes, ¿no? En el relato, sino, bueno, eran un entorno represivo que estaba ahí, ¿no? Eran sombras que aparecían, eran botas, eran caballos, eran camiones, ¿no? Que bueno, que generaban, ¿no? Como esa violencia, pero que aparecían ahí absolutamente deshumanizados, como meros agentes que no tenían ningún tipo de protagonismo, ningún tipo de perspectiva psicológica, ningún tipo de conciencia. Cuando aparecían como personajes, ¿no? Cuando, bueno, sí tenían un nombre, sí tenían un lugar en esa historia que aparecía representada y relatada, bueno, siempre lo hacían desde el lugar del antagonista, ¿no? La perspectiva siempre era colocarlos en esa posición. Las películas, bueno, el protagonista o la protagonista eran las víctimas y los militares estaban, algunos en categoría de antagonistas, otros como personajes secundarios, con muy poca participación, ¿no? En la cantidad de minutos, por ejemplo, que aparecían representados en pantalla,
y generalmente personajes que eran personajes planos, que no tenían ningún tipo de profundidad psicológica, que no se los retrataba además en la vida cotidiana o familiar de esas personas, y que bueno, siempre aparecían en su rol, ¿sí? En su función militar, en su rol como torturadores, ¿no? En el caso de las películas que recrean, ¿sí? Lo que han sido los centros clandestinos de reclusión o la prisión, y en otras, ¿no? Que no hablan directamente de esos temas, ¿no? También aparecen siempre, bueno, cumpliendo su función como militares. Pero lo que no hay hasta ahora en el cine uruguayo son películas que pongan el foco en la mirada, en el punto de vista, en la perspectiva de estas personas, que nos hablen o por lo menos nos hagan reflexionar sobre, bueno, qué puede haber pasado, ¿no? en la cabeza o en la conciencia de esos sujetos, y también cómo se gesta, ¿no? Esto que decía Mariana, bueno, cómo alguien puede llegar, ¿no? a ser un perpetrador, cómo alguien puede llegar a cumplir un trabajo de torturar a otro ser humano. Eso sucedió, y si no nos ponemos a pensar en eso, probablemente va a seguir sucediendo o pueda seguir sucediendo. Entonces, por eso me parece que reivindicar la importancia de esto, ¿no? De mirar y atender a estas figuras pensando en cómo se construye, ¿sí? Ese ser, por decirlo de alguna manera, cómo se llega a hacer esa tarea, esa profesión, y pensar también que hay ahí, bueno, también distintas jerarquías, ¿no? Esto también es otra cosa que un poco a raíz de la película íbamos a comentar, pero lo puedo comentar ahora para seguir con el tiempo. Es pensar que también hay estructuras, entonces también si nosotros encerramos, ¿no? como a la figura del perpetrador en una única categoría y la pensamos sin matices, sin diferentes niveles de responsabilidades, si no incluimos a los civiles que también participaron, si no incluimos a la cuestión también económica que está involucrada en el terrorismo de Estado, entonces también seguimos teniendo como un gran hueco y un gran vacío. Y en parte de eso, si bien, esto es como una opinión personal, si bien creo que por un lado es consecuencia de un silencio y de una falta también de testimonios de estas figuras, ¿no? que evidentemente optaron por no hablar, por no dar información o por no presentarse a la justicia muchas veces.